Bueno, ahora sí, si estamos, arrancamos. Bueno, no sé quiénes estuvieron quiénes estuvieron en la charla anterior, pero bueno, me presenté. Los que no me conocen, soy Melu. Y bueno, vengo a dar mi segunda charlita acá en el MedCamp. Bueno, tengo 29 años, estoy trabajando en Meli con AUS. Estoy en desarrollo frontend hace casi 2 años y bueno, no hay mucho más para decir de mí. Hoy vamos a hablar de accesibilidad. Avísenme si voy muy rápido, porque quizás meto primera y arranco, así que cualquier cosita me van diciendo. Hoy vamos a hablar de accesibilidad. Y bueno, si hablamos de accesibilidad, es casi imposible no hablar del sector más afectado y excluido, que son las personas con discapacidad, que constituyen uno de los segmentos de la población más expuestos a la exclusión y con una participación en el mercado laboral muy inferior a la media y tasas de desempleo superiores. Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la atención sanitaria, a la educación y al empleo y de participar en la comunidad. Y por eso tienen más probabilidad de vivir en la pobreza. Bueno, la crisis del COVID-19, que todos conocemos, evidenció la importancia de las nuevas tecnologías como factor de inclusión social y laboral, pero aún así casi la mitad de las personas con discapacidad siguen encontrando barreras. Un 42% declara que le parece muy complejo y avanzado su uso, y un 32% se encuentra problemas de accesibilidad al no poder manejar ciertos dispositivos debido a incompatibilidades derivadas de su discapacidad. Si bien con la tecnología no podemos resolver todos los problemas que mencionamos anteriormente, sí es importante que no los empeore. Bueno, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad es mucho más que un mero requisito, sino que es la oportunidad de generar un producto de calidad que facilite la vida de todas las personas que lo usan. Es un derecho que tenemos a ser capaces de acceder a los contenidos y funcionalidades independientemente de nuestra diversidad funcional o del contexto de uso. Bueno, así venimos a hablar de accesibilidad web, y la accesibilidad web se puede definir como un conjunto de características que debe incorporar un sitio o una plataforma para que el mayor número posible de personas en el mayor número posible de circunstancias pueda acceder y utilizarlo. Si hablamos de diseñar un producto digital, tenemos, teniendo en cuenta la accesibilidad, permite a las personas con una variedad de habilidades y discapacidades percibir, comprender, navegar, interactuar y aportar contenidos. Bueno, las barreras pueden ser permanentes, temporales o situacionales, desde personas completamente ciegas hasta personas con baja visión. Por ejemplo, si alguien es ciego, tendría que utilizar otro sentido, como escuchar, para poder acceder a la información. Una idea errónea común es que la accesibilidad requiere un enfoque en los usuarios que tienen algún tipo de discapacidad, pero este no debería ser el caso. Bueno, no solo involucra a estados visuales, sino que también a personas sordas o personas con impedimentos de movilidad o discapacidades cognitivas. El diseño de accesibilidad es inclusivo para todos y para todas. Bueno, acá hablamos de diseño inclusivo. El diseño inclusivo y el diseño accesible se centran en la idea de que de las discapacidades ocurren en la intersección donde las personas y sus entornos interactúan. El diseño inclusivo reconoce que es probable que las soluciones que funcionen para personas con discapacidad también funcionen para personas en diversas circunstancias. Por ejemplo, si hice una publicación por accidente, debería poder editarla o eliminar de nuevo. Bueno, pantallas de confirmación, alertas o advertencias benefician a todos los usuarios y no solo a aquellos con discapacidades. Por ejemplo, si una persona es ciega o una persona está manejando, entonces no puede utilizar el celular, brindarle interacción por voz pues, puede beneficiar a ambas personas independientemente de
su discapacidad. Y bueno, el diseño de accesibilidad amplía el grupo de usuarios y ayuda a todos los usuarios a poder acceder al contenido. Esto es bastante importante porque muchas veces se suele pensar que la accesibilidad tiene que ver solamente con ayudar a personas con discapacidad, pero esto en realidad no debería ser así, sino que debería beneficiarnos a todos y todas los usuarios y usuarias que estemos interactuando. Bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros productos digitales sean accesibles? Bueno, es importante recalcar que la accesibilidad se consigue a través de una cadena de acciones. En general, no estamos solos cuando creamos algún sitio web o una plataforma, sino que existen distintos pasos, distintos procesos que van desde el inicio del concepto hasta la entrega final al usuario. Normalmente encontramos creadores de contenido, diseñadores y desarrolladores. Y es una gran responsabilidad asegurar que el diseño de diseñar de una manera que sea utilizable para todos y todas los usuarios, independientemente de su situación, habilidades o contexto. O sea, hay que tener en cuenta desde el principio que vamos a, cuando desarrollemos o pensamos un producto, tenemos que tener esto en mente siempre, desde el comienzo. Bueno, ¿y cómo sabemos si nuestro producto cumple con las necesidades para ser considerado accesible? Para esto existen unas pautas de la WCAG para medir cuán accesible es un producto. Existen ciertos documentos y ciertas pautas que fueron desarrolladas por la W3C, donde están definidas las pautas de accesibilidad web. La W3C es el consorcio internacional que genera recomendaciones estándares que aseguran el crecimiento de la WWW a largo plazo. Y bueno, para atender las necesidades de los distintos grupos de usuarios y circunstancias, cada uno de los criterios de conformidad está asociado a un nivel de conformidad que define el nivel de exigencia de cierto criterio. Estos se basan en 4 principios, que son perceptible, operable, comprensible y robusto. Los criterios de conformidad disponen una serie de recomendaciones con el objetivo de hacer un contenido web más accesible, especialmente a personas con discapacidad, y existen 3 niveles de adecuación a estas pautas, que van desde el menos exigente hasta el más exigente. Tenemos el nivel A, que este es el esencial. Si no se cumple, es posible que la tecnología de asistencia, por ejemplo, no pueda leer, operar o comprender la página en su totalidad. Después tenemos el soporte ideal, que es el requisito para múltiples sitios web gubernamentales y organismos públicos que en general exigen que se cumpla. Si no se cumple, pueden realizar multas. Y después tenemos el AAA, que este es soporte más especializado. Cada uno de los criterios, de los niveles, trae ciertas pautas. El nivel A trae ciertas pautas que se deben cumplir en el nivel AA, y en el nivel AAA se deben cumplir tanto las pautas del AA como las agregadas para ese nivel. Bueno, el primer principio del que hablamos anteriormente es perceptible. Debemos ofrecer alternativas a los usuarios que no puedan utilizar algunos de los sentidos. La información y los componentes de una interfaz web o móvil tienen que ser mostrados de manera que pueda entender lo que tienen enfrente. Podemos brindar alternativas textuales a contenidos no textuales, alternativas a medios tempo dependientes, por ejemplo, de video, de audio. El contenido es adaptable a diferentes formas de presentación y distinguible. El contenido tiene que ser fácil de ver y de escuchar. Por ejemplo, bueno, hay un gran número de personas que son daltónicos o que tienen baja visión. Tenemos que asegurarnos de que exista suficiente contraste entre el fondo y el contenido de los colores del texto. Este es uno de los principios, de los criterios que trae este principio. Por ejemplo, si tengo una imagen y no está etiquetada, el usuario puede que no entienda de qué se trata. El usuario que depende también de algún lector o algún tipo de asistencia. Pues tenemos el principio operable, que en este principio debemos proporcionar elementos de interacción y de navegación que puedan ser manejados con personas con diferentes capacidades.
los componentes y la navegación tiene que poder ser navegable por cualquier usuario. Por ejemplo, funcionalidades accesibles por teclado, los usuarios tienen que tener tiempo suficiente para leer y utilizar el contenido. Si tenemos un timer, puede que no resulte útil para muchas personas que dependen del teclado, entonces necesitan cierto tiempo para poder navegar sobre el sitio. El contenido, bueno, no puede no causar convulsiones. Estos son algunos de los criterios que aparecen. Por ejemplo, si tenemos animaciones o mucho movimiento o muchos cambios de colores, puede que afecte a personas que tienen tendencia a tener algún tipo de convulsión, así que puede generar malestar. Bueno, los usuarios tienen que poder navegar, encontrar el contenido y dónde está en todo momento, y facilitar formas de introducir información. Por ejemplo, tenemos evitar el uso de botones que solo se puedan manejar con el mouse. Es necesario que también el usuario pueda utilizar el teclado. Tengo una sesión que dura poco y la sesión caduca y el usuario tiene que volver a empezar. Bueno, esto comentaba anteriormente. Bueno, alguien con discapacidades también como Parkinson, por ejemplo, puede no tener el control motor fino como para utilizar el mouse, entonces necesita poder navegar con el teclado. Y bueno, operable generalmente se refiere a la accesibilidad por teclado, porque la mayoría de los dispositivos de asistencia imitan esta funcionalidad. Bueno, debe ser comprensible una vez que un sitio es perceptible y operable por una amplia variedad de usuarios. Tenemos que preguntarnos si puede entenderlo. Las opciones de idioma, por ejemplo, son bastante importantes para la accesibilidad. La información tiene que ser comprensible. Si una operación llega a un mismo lugar de dos maneras, tiene que ser predecible. El camino tiene que ser siempre el mismo. Por ejemplo, si yo tengo una barra de navegación, tiene que ser constante en todas las pantallas o en todos los pasos que yo voy a tener en el sitio, porque si no puede hacer que el usuario se pierda. El contenido tiene que ser fácil de leer y de comprender. El contenido, aparece y se maneja de una forma predecible y ayuda a la introducción de datos para evitar corregir errores. Por ejemplo, un formulario o cualquier formulario que necesite de algún input del usuario. Tenemos que poder decirle al usuario todas las cosas que puede hacer, poder brindarle ayuda. Y bueno, asegurar un orden de lectura adecuado en cualquier contexto. También es importante en el caso de los lenguajes, cuando nosotros tenemos un sitio traducido, tenemos que, mediante HTML, poder agregarle el tag del lenguaje para que los lectores puedan comprenderlo y puedan leerlo de manera adecuada. Y bueno, y por último tenemos el robusto, que no es el menos importante. Se basa en la capacidad del sitio web de ser transmitido e interpretado por diferentes agentes de usuario. Dentro de lo posible debería ser compatible con casi todos los browsers y herramientas de apoyo. Los usuarios tienen que poder ser capaces de elegir sus propias tecnologías. No hace falta soportar cada versión de cada navegador, pero bueno, tampoco deberíamos ser demasiado restrictivos. Los usuarios, bueno, deben ser capaces de poder elegir. Y también es importante que si existe un estándar como el que hay para HTML y CSS, es importante seguirlo. Esto, bueno, no es solo para mejorar la accesibilidad, sino que también proporciona una cierta cantidad de pruebas futuras. Bueno, y acá venimos a la parte quizás un poco más específica de ciertas cosas. Lo que es accesibilidad web, la verdad que es bastante grande. Existe un montón de información. Quizás también cuesta a veces saber bien cómo hago para que esto sea accesible, de qué manera, cómo lo muestro. La verdad que es un montón de información. Pero bueno, acá les dejo algunos para que empecemos a pensar un poco en cómo podemos brindarle a nuestro sitio más accesibilidad. Para esto existen, bueno, lectores de pantalla, que son herramientas que literalmente leen el código de un sitio web para que el usuario pueda acceder a él.
identifica el texto de los párrafos y botones, así como el contenido oculto como texto alternativo para iconos y encabezados. Avísenme si vienen bien hasta acá, o si tienen alguna duda de lo que vimos anteriormente. Yo si no sigo hablando, pero me gustaría a ver si me siguen. Ahí, Melu, vos lees el chat. No, perdón, El chat no es- yo no leo Ah, nada acá. No creo sé. que arriba en las opciones lo tenés. eh, a ver. ¿Me podés leer, Agus, mejor? Sí. ¿Se considera el acceso de las personas mayores dentro de accesibilidad? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, en particular también hay muchos casos de personas mayores que pudiendo utilizar el mouse y pudiendo utilizar el teclado tampoco entienden utilizar cómo llegar quizás a completar alguna acción, y esto tiene que ver meramente con el diseño. Cuando hablo de diseño me refiero tanto a lo que es el diseño desde la parte visual, UX, UI, hasta el desarrollo, porque bueno, como les comentaba antes, esto es un trabajo en equipo, así que si algo falla, en general es una cuestión del equipo. Y sí, con personas mayores pasa un montón. Por eso es importante también que podamos brindarle al usuario eh, toda la información de manera más sencilla, que sea entendible, por ejemplo, bueno, si tenemos un formulario que le podemos decir qué cosas completar, cómo nosotros queremos que ese usuario interactúe, por ejemplo, los textos que utilicemos que tampoco sean demasiado, que sea conciso, que se entienda, pero sí, por supuesto, esto incluye, bueno, como comentaba antes, a personas digamos, de todo tipo, en cualquier circunstancia. También, por ejemplo, nos puede incluir a nosotros. A mí me pasó, bueno, creo que acá a varios le han pasado de encontrarse en una situación con alguna lesión. Yo, por ejemplo, entré a trabajar con un yeso en el brazo y solo podía usar mi mano izquierda, entonces se me complicaba bastante, y bueno, tener un sitio quizás que pueda responder a ciertas necesidades que yo tenía en ese momento puede ser muy válido, así que sí, 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 sí. Sí, por eso, perdón, yo sigo hablando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Pues si no me voy a ir por las ramas. No, no, Melu, es esta nomás. Pero sí, sí, explica lo que necesites. Sí, 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 tal cual. O sea, justamente lo que es accesibilidad tiene que ver con que un sitio, también por eso me gusta hablar de diseño inclusivo, que el diseño inclusivo también existe, me parece, lo que es el diseño universal, que bueno, habla justamente de esto, de que un sitio o una plataforma puede ser interactuado por cualquier persona independientemente de su edad, de su situación, de su contexto. Así que sí, es muy importante tener ciertas cosas también muy grabadas en la cabeza a la hora de quizás de maquetar. La verdad que el maquetado es súper importante porque justamente los lectores, que estaba hablando ahora, los lectores lo que hacen es leer directamente el código HTML, entonces es importante que la semántica sea correcta. También, bueno, el orden, el diseño, cómo distribuimos el contenido, el contraste, que ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Todas estas cositas se van sumando y hacen bueno, un sitio sea lo más accesible posible. Hay dos preguntas más, Melu. Ya mi pregunta, ¿hay alguna herramienta que sirva para chequear qué tan accesible es una web? Sí, sí, hay un montón, la verdad que hay un montón. Yo ahora al final les voy a mostrar algunas bueno, que yo estuve usando. También el lector, digo, si ustedes quieren probar, existen bueno, lectores incluidos en el celular o en cualquier computadora, Mac, Apple, Android, bueno, existen estos lectores que son obligatorios, así que también los pueden abrir y pueden chusmear a ver cómo funciona. Yo acá, bueno, nosotros usamos bastante el VoiceOver, que es un lector que nos permite, bueno, saber más o menos cómo
navega una persona ciega o con algún problema de visión, o una persona que depende del lector para navegar, así que lo usamos bastante. Y bueno, hay otras que también te pueden escanear el sitio y te dicen, por ejemplo, si te falta agregar una etiqueta, si el contraste no está bien, y sí, hay varias herramientas también. Hay otra pregunta más. Igual ya a mí hay una PPT especial con las herramientas que sirven, que después Meru las va, las va a contar. Sí, 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 después Hay les una muestro. pregunta más de Norma que dice, teniendo en cuenta que hay quienes estacionan en una rampa donde no corresponde, ¿qué lleva a pensar que sí se respetará la accesibilidad web? Y está Bueno, buena la pregunta porque yo te iba a decirme lo que expliques por ahí, por qué es tan importante para las empresas ahora la accesibilidad web, como que de pronto es importante. sí, sí, tal cual. Bueno, esto les remarcaba antes, también es tener un poco de empatía a la hora de nosotros hacer nuestros productos, o a la hora de también de generar algún tipo de proceso en lo que estamos haciendo. Es importante que tengamos esto en cuenta. Eh, y bueno, es que existen estas pautas que yo les comentaba antes. Bueno, perdón, está mi gato, me extrañó un poco porque me fui de vacaciones, así que está eh, un poco pegado. Bueno, existen ciertas pautas, estas que les comentaban antes, que son los criterios de conformidad, que son del A al AAA, y existen, bueno, varias organizaciones que se encargan de multar, o en general son organismos, perdón, sitios gubernamentales que sí o sí requieren que sean accesibles para que, bueno, las personas puedan utilizarlo. O, bueno, ahora en Mercado Libre también, en Brasil al menos, tenemos también una consultora con la que estamos trabajando ahora para tratar de resolver varios temas de accesibilidad que hoy en día tenemos. Así que existen, digamos, estas personas o estos organismos que se encargan de multar. En algunos países suelen ser más severos que en otros. Esto quizás depende, bueno, depende de las leyes de cada país, pero bueno, existen eh, estos organismos que se encargan de que se cumplan. Pero bueno, yo también creo que esto va mucho de la mano de cada uno. Digo, tener en cuenta estas cosas, si nosotros podemos hacer algo para que pueda facilitar sin tener que ser multado o no, bienvenido siempre. Pero bueno, va mucho de la mano de la empatía. Ahí pude Bien, verla, podemos pude ver el continuar. chat, así que le voy a dejar acá abierto. Bueno, si quieren continúo así, creo que algunas están ansiosas por ver las herramientas. Bueno, les comentaba, una de estas herramientas o tecnologías son los lectores de pantalla, que esto cualquiera de ustedes lo puede probar. Quizás no son muy fáciles de utilizar al principio, pero hay varios tutoriales. Yo no lo quise mostrar hoy porque sentí que iba a ser un poco, eh, quizás un poco complejo, o los podía confundir más, pero bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan me puedan consultar. Bueno, tenemos navegación por teclado, los controladores direccionales del hardware o del software, como bueno, un pad o un trackball o un teclado, permiten a los usuarios saltar de una sección a otra de forma lineal, por ejemplo, con el uso del tab. Bueno, el uso del foco es bastante importante también. El control del foco, la capacidad de controlar el teclado y el foco de lectura, se pueden implementar para tareas de uso frecuente. Por ejemplo, en los links o en los botones, tenemos que poder permitirle al usuario que el foco esté siempre visible para que sepa dónde está parado en el sitio. Hay que definir y diseñar claramente el estado de enfoque de los inputs, y el cambio de contenido como texto no debe tener lugar en el enfoque. Esto habla en CSS, sería lo que es el outline. En general tiene un outline bien azul y bien marcado. Esto se puede ajustar, pero es importante que a la hora de quizás estilar no lo saquemos por sacarlo, sino que tengamos algún tipo de razón. También existen algunas funciones de CSS como
que nos permiten brindar ciertos estilos cuando el usuario está realizando un foco con el teclado, por ejemplo, y existen formas de poder tener un balance entre lo que nosotros queremos que se vea, cómo tiene que estar diseñado y cómo el usuario va a estar interactuando con el sitio. Bueno, el contenido y la estructura, esto es bastante importante. Como les contaba antes, mientras que el CSS determina el diseño y la apariencia de una página, los lectores de pantalla se basan en la estructura HTML en cualquier plataforma móvil. Acá tengo un ejemplito. Por ejemplo, la segunda opción creo que es un poco más entendible, que tenemos la navegación arriba, también tenemos el iconito ahí de hamburguesa arriba, que no sé por qué le llamamos hamburguesa, pero bueno, digamos, es conocido por la mayoría de los usuarios que eso es un menú. Así que nosotros quizás si queremos utilizar otra cosa que no sea ese icono, deberíamos también agregarle más información, especificando que ese es el menú, y que sea consistente a lo largo del sitio. Si nosotros tenemos un diseño, por ejemplo en la home puede variar, pero no conviene que varíe tanto en el resto de las páginas, tenemos distintas secciones. Bueno, navegación y componentes consistentes, asegurarse de que los componentes repetidos se visualizan en el mismo orden en cada página de un sitio, y bueno, los componentes UI que tienen la misma funcionalidad deben ser coherentes. Después, bueno, antes hablamos también del color y contraste, esto es súper importante. El uso del color puede ayudar a comunicar el estado de ánimo, el tono y la información crítica, y los colores primarios, secundarios y énfasis se pueden utilizar para mejorar la usabilidad. O sea, tampoco tenemos que basarnos simplemente en el color, sino que podemos utilizar colores, tamaños, distintas formas de poder comunicar cierta información, si algo es importante o no. Un contraste de color suficiente entre los elementos puede ayudar a los usuarios con alguna condición visual a ver y usar la aplicación. Por ejemplo, acá tenemos un mal contraste y un buen contraste. Bueno, la W3C recomienda ciertas relaciones de contraste para el texto del cuerpo y el texto de la imagen. Hay ciertos criterios que se utilizan para poder determinar si un contenido tiene suficiente contraste o no, y cumple con los criterios de conformidad. Tenemos navegación, enlaces significativos, por ejemplo, evitar enlaces que digan haga clic aquí, o texto libre de contenido como más detalles. Aplica una lista de enlaces, por ejemplo acá, perdón, me voy a tomar un poco de agua porque me parece que me están matando los gatos. Hago una pausita, perdón. Dale, Meru, no hay problema. De paso, si alguna tiene alguna duda, quiere ir preguntando algo, puede hacerlo ahora. Ahí está, ya está. Sí, acá tengo el chat ya a mano. Bueno, lo que les contaba en cuanto a los enlaces tiene que ver con el contenido que nosotros brindamos en el sitio. Bueno, esta es una captura que traje del sitio de Mercado Libre de Brasil, que tenemos varios links que, por ejemplo, son alterar o editar, y no dice qué, si bien nosotros quizás podemos entender porque estamos viendo qué son los detalles del pago y podemos alterar, ciertas personas que, por ejemplo, están usando un lector no pueden verlo, sino que solamente pueden escuchar lo que el lector le está leyendo. También el lector te permite, por ejemplo, navegar por una serie de listados. Tengan en cuenta que un sitio que tiene mucho contenido puede resultar bastante tedioso para una persona que solamente depende de un lector para poder navegarlo. Entonces, existen formas de, por ejemplo, navegar por medio de listados de títulos, de headings, listados de links. Y cuando van leyendo los listados puede que aparezcan, si por ejemplo, si un link dice solamente editar y una persona está utilizando este listado para navegar sobre los links, solamente va a leer editar y no va a tener idea a qué se refiere porque no va a tener ninguna referencia.
Bueno, para esto existen distintas técnicas, por ejemplo, se pueden usar los ARIA labels, que los ARIA labels nos permite darle información específicamente a los lectores. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestro texto diga editar, le podemos agregar un tag a ese link o a ese botón que sea, por ejemplo, editar medio de pago, y no va a ser visto, digamos, no se va a visualizar el texto entero, sino que esto va a servir para que los lectores lo puedan leer de esa forma. Después, bueno, abrir enlaces en nuevas ventanas. Esto puede ser desorientador para los usuarios también de lectores de pantallas, usuarios con discapacidades cognitivas. Entonces, si se debe hacer, deben advertir al usuario antes de que haga clic en el enlace para explicarles bueno, que se va a realizar determinada acción. También puede pasar en el caso de los loadings, por ejemplo, que una página se está cargando. Les podemos avisar a ese usuario que la página se está cargando y que va a ser redirigido a otro estado. Exacto, el ARIA label se puede agregar en cualquier tag HTML. En general, bueno, se pueden usar bastante, se suelen usar para botones y para textos, o bueno, es información textual. Después, bueno, también tenemos el texto alternativo. En el caso de las imágenes y los videos, el texto alternativo nos asegura de que haya suficiente descripción para las imágenes proporcionadas para el lector de pantalla. Las imágenes que se utilizan con fines decorativos no deben ser anunciadas. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo un producto o si yo estoy haciendo referencia a una imagen, necesito poder agregarle un texto alternativo para que los lectores me describan esa imagen, para personas que no pueden verla. En el caso de, por ejemplo, un icono que venga acompañado de un texto, no hace falta que nosotros agreguemos un texto alternativo, pero sí deberíamos agregar, en el caso de las imágenes, tenemos que agregar un alt vacío. Siempre, siempre, siempre que usemos imágenes, tenemos que agregarle un alt. Aunque esté vacío, no importa. Siempre lo tiene que tener, porque de esta forma el lector también va a determinar que esa imagen no vale la pena leer, entonces la va a saltear. Bueno, tiempo suficiente, debemos permitirle al usuario pausar, detener u ocultar contenido que se mueva, parpadee o se desplace o actualice automáticamente. Esto habla también, bueno, en el caso de los videos, cuando nosotros entramos a un sitio y ya aparece un video en reproducción. Esto no es conveniente, y si lo vamos a hacer, debemos poder proporcionarle al usuario la capacidad de pausarlo o detenerlo. También, bueno, en el caso de las animaciones que vimos en la charla pasada, es importante también que no abusemos, que las animaciones que nosotros brindemos tengan en cuenta ciertos criterios de accesibilidad, porque podemos, bueno, generar algún mal a alguna persona que tenga algún tipo de problema, como alguna convulsión. Así que es importante tener esto en cuenta, que quizás los movimientos sean que sean más sueltos, no sean tan rápidos, o que le demos la opción a los usuarios a poder pausar las animaciones. Bueno, el diseño de formularios es bastante importante. Esto les comentaba antes, la opción de brindarle la opción, la capacidad de arrepentirse o de editar contenido. Los labels y los placeholders, es mejor utilizar labels en vez de placeholders para proporcionar información importante sobre el campo. Por ejemplo, si nosotros queremos que el usuario ingrese determinada información, el label debería ser entendible. En estos casos, quizás si nosotros solamente queremos agregar un label que diga descripción, con el ARIA label le podemos dar más información para la persona que depende de algún tipo de asistencia. Los mensajes de error, bueno, no deben estar solamente en color, sino que se debe proporcionar un texto informativo que ayude al usuario a rectificar el error. Si nosotros marcamos un error y no le decimos qué, el usuario probablemente, cualquiera de nosotros, independientemente de nuestras capacidades, no sepamos qué está pasando.
Seguramente más de una se encontró con algún formulario así en algún sitio y es bastante frustrante porque no podés avanzar porque tenés un error y no sabes cuál es. Así que esto es bastante importante a tener en cuenta. Y bueno, después por último tenemos los CAPTCHAs que son bastante controvertidos en el mundo de la accesibilidad. Sí, bueno, sí es necesario usarlo, podemos proporcionar alternativas de texto que identifiquen y describan el propósito. Creo que hoy en día existen otro tipo también de CAPTCHAs que son un poco más accesibles, así que eso se puede investigar a la hora de utilizarlos, pero bueno, hay que tener en cuenta que no sean restrictivos. Y bueno, y la revisión y la confirmación debe permitirse que los usuarios puedan revisar, confirmar y verificar la información antes de realizar el envío. Esto tiene que ver con la información que nosotros le estamos brindando y las distintas acciones que el usuario puede hacer con esos datos. Y creo que, bueno, llegamos hasta acá. Con los ejemplos traté de incluir un poco de todo para que vayan pensando o vayan entendiendo un poco más cómo funciona o qué criterios o qué cosas tendríamos que tener en cuenta a la hora de desarrollar o de diseñar un sitio web o hasta de crear contenido. Los ARIA labels son de mucha ayuda. El tema de los links, de evitar por ejemplo, clic aquí, darle más información. También tenemos, por ejemplo, lo que son los áreas hidden, si nosotros queremos eliminar, si no queremos que el lector lea cierto contenido, podemos utilizar el área hidden también en distintos casos. Y bueno, así hay como un montón de cuestiones a tener en cuenta. La semántica tiene que ser correcta. Es importante que, por ejemplo, si nosotros vamos a usar headings, que exista un único H1 en la página y que los headings que siguen a continuación no puedan saltearse el orden. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un heading principal, este va a ser el H1, y los headings que continúan van a ser el H2, el H3 y de esta forma. Esto permite, bueno, también los que les comentaba antes, que el usuario quiere navegar a través de los headings, esto les va a permitir tener más sentido a la hora de navegar sobre el contenido. También el flexbox suele ser lo que es en lo que es CSS. Hoy en día, bueno, se usa mucho flexbox y en algunos casos puede ser un poco controversial porque, por ejemplo, el flexbox te permite modificar el orden en el que aparecen los contenidos visualmente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bloque arriba del otro, nosotros determinado en HTML, nosotros con Flexbox lo que podemos hacer es invertir ese orden. En algunos casos se usan, por ejemplo, cuando en mobile tiene otro tipo de diseño, aparecen distintos por alguna cuestión de diseño, por ejemplo. Se suele usar Flexbox, pero esto no hace que el contenido del lector también se lea de esa forma, sino que siempre va a respetar el HTML y puede generar algunos problemas a la hora de entender un código. Entonces hay que tener ciertas cosas en vista. Y bueno, creo que por acá llegamos con los ejemplos. Acá yo les dejé algunos links que los que yo estuve viendo algunos blogs donde hay mucha información acerca de usabilidad, de accesibilidad. Bueno, Material Design tiene un montón de información. También tenemos los contenidos bueno, los guidelines, que bueno, tenemos toda la información acá para ver. La verdad que para mí lo que es la información que nos brinda la WCAG, digamos, el sitio web en sí es bastante molesto de interactuar porque hay mucha información junta, pero bueno, existen un montón también de otras páginas donde pueden ver
los criterios de manera quizás más ordenada, o se entienden un poco más, o bueno, ya también entendiendo cómo funciona esto, podemos ver, por ejemplo, acá tenemos lo que es perceptible, operable, entendible y robusto, y acá tenemos ciertos criterios donde podemos navegar. Quizás también si nosotros tenemos alguna duda a la hora de hacer cierta cosa, cierto elemento, podemos buscar los criterios que aparecen y ver si cumplen o no, o también podemos entender cómo podemos solucionar algún problema. A ver, me habían dicho algunas herramientas. Yo acá estuve viendo, hay varios plugins, por ejemplo, para ver el tema del contraste de colores. Tenemos DevTools, a mí me gusta bastante esta. Esta está bastante buena, me gusta mostrarla porque les puedo mostrar un poquito de lo que estuve hablando. Esta herramienta me parece que es un script que pueden agregar a su sitio, y lo que hace es, por ejemplo, ver si los headings están correctos. Acá tenemos los H2, me parece que me marca en algún lado, tenemos un H1 por acá, tenemos un H2. Por ejemplo, tenemos un H4, que acá nos está diciendo que está mal, porque deberíamos tener un H3 a continuación. Después, ¿qué más? Tenemos contraste. Estos números son lo que les comentaba anteriormente, que son cierto valor que tiene que cumplir en contraste digamos, del elemento con el fondo, para que pueda ser considerado como un contraste apto. Acá nos muestra, por ejemplo, los contrastes que no estarían bien. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos links, los que les comentaba acá. Acá tenemos un link que dice acá, entonces no se entiende. Una de las formas digamos, de solucionar este tema sería, por ejemplo, agregar un area label o darle más descripción a ese link. Después acá tenemos labels, por ejemplo, acá nos falta un label. Esto me imagino será un P. Es un div. Así que, a ver si tenemos como un P volando por acá. Tener en cuenta la semántica. Pues también tenemos una imagen que no existen. Y después también tenemos este screen reader, que lo que nos permite es ver cómo leería un lector el contenido. Entonces acá, por ejemplo, nos va a leer, si tenemos algún area label, nos va a leer ese contenido. Después también tenemos, a ver, tenemos esta herramienta de Chrome, que es Accessibility Insights for Web. Yo justo en esta compu no la tenía, pero ahí la vamos a probar. Por ejemplo, lo que podemos hacer con esta herramienta, un quilombo de pantalla. A ver lo que podemos hacer acá. Es decirles que nos haga un fast pass por la página. No sé si siguen viendo porque me abrió otra pantalla, otra ventana. Pero bueno, por ejemplo, acá lo que hizo fue escanear esta página de acá y nos está mostrando todas las cosas que nosotros vimos con esta otra herramienta. Entonces nos está marcando acá en rojo las cosas que faltan, los headings. Es una forma bastante rápida de quizás revisar si nuestro sitio puede tener algo para corregir. Esta también la usó bastante.
Perdón, ahí, a ver, ahí estoy viendo que hicieron algunas preguntas. Al programar lleva más tiempo considerar la accesibilidad y no debería. O sea, si nosotros empezamos a pensar en un sitio y tenemos en cuenta todas estas cosas, con el tiempo también resulta más fácil tenerlo más en cuenta. Entonces, a la hora de programar o de hacer un sitio, siempre está bueno, si nosotros estamos trabajando con algún diseñador, también comentar estas cosas desde el principio. Bueno, la comunicación es clave en todos estos procesos, así que si están trabajando con alguien que haga la parte de UI o de UX, comentarles estas cosas, tratar de evitar ciertas cuestiones. Entonces, si nosotros hacemos eso desde base, después es probable que no nos cambie mucho nuestro tiempo de trabajo. Sí nos va a generar problemas si nosotros, por ejemplo, ya hicimos el sitio, tenemos que empezar a tocarlo una y otra vez. Por eso es importante que siempre la estructura HTML esté bien desde la base, digamos, porque es la estructura del sitio, de la plataforma. Así que bueno, es importante que desde el primer momento se tenga en cuenta, y si no se tuvo, bueno, hay que ver de qué manera se puede resolver, pero bueno, es importante, y existen, bueno, un montón de herramientas y de formas también de poder solucionar ciertos problemas, así que no debería llevar tanto tiempo poder resolverlos. Y el screen reader tiene problemas con los acentos o tildes. La verdad que desconozco. Sí, el screen reader se basa, por ejemplo, en el lang. Cuando nosotros le decimos al HTML, le voy a dejar por acá, el idioma, sí, es importante que esto esté bien, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos el lang en español y nuestro contenido está en inglés, nos va a leer el inglés como si estuviese en español, entonces nos va a leer cualquier cosa. Estas cosas sí las tienen en cuenta. Los problemas con los acentos sutiles me parece que no, yo creo que los lee bien. Debería investigar un poco para poder responderte esta pregunta, pero hasta donde yo estuve usándolo, la verdad que nunca me encontré con ningún problema de este estilo. Y bueno, creo que no tengo más para mostrarles. Acá les voy a dejar todas estas herramientas. La verdad que hay miles, hay un montón. Acá, bueno, tengo una de contraste de color, que este es el numerito que veíamos antes. Entonces, por ejemplo, vamos a poner creo que podés poner un white, y acá le vamos a poner un color. Ah, no, solamente me está... Ay, diablos. Classic Show. Ahí va. Acá, por ejemplo, nos está diciendo que los contrastes no están bien. Bueno, así vamos probando qué contrastes son correctos, cuáles no. Es una forma bastante rápida, quizás, de poder ver estas cositas a la hora de diseñar o de usar cualquier color. Esto también, digo, si están trabajando con alguien que está haciendo la parte de diseño, les pueden brindar estas herramientas que son bastante útiles. Ahí creo que hay algunos plugins también para Figma y para algunas herramientas más destinadas a UX y UI que pueden ser muy útiles. También, bueno, acá les dejé un builder de paletas de colores, entonces acá les va a decir qué contrastes son correctos, cuáles no, a la hora de utilizar los fondos con el contenido. La verdad que, bueno, hay mucha información, hay muchas herramientas. Yo les dejé quizás las que más me gustaron y las que más utilizo. La verdad que la que más utilizo hoy en día es el plugin de Chrome, porque lo pueden instalar y lo pueden usar en cualquier sitio. Pero bueno, tampoco hay que basarse meramente en estas herramientas, sino que también hay algunas cosas que son muy necesarias de nuestro ojo, de utilizarlo, como les decía antes, de utilizar los lectores.
aprender a utilizar lectores también puede ser muy útil. A la hora de maquetar también tener en cuenta estas cosas. Yo creo que es una cuestión de también de ir aprendiendo. Hay muchas cosas bueno, que también hoy en día van cambiando y se van haciendo de otra forma. Existen, bueno, estas pautas que también te dicen cómo poder resolver ciertos problemas. Bueno, exacto, tal cual, sí, respetar los tags de HTML, que existan. También lo que son los divs puede resultar también bastante confuso a la hora de maquetar, porque cuando vemos un montón de divs tirados, la verdad que es bastante frustrante, así que respetar también los tags de HTML. Hoy en día tenemos un montón de tags con HTML5, que podemos utilizar sections, podemos utilizar asize, articles, de todo. Así que úsenlos porque son muy útiles, tal cual. Y bueno, bueno, un poco tener estas cosas en cuenta a nivel tanto desarrollo como también criterio. Nosotros también podemos navegar el sitio y ver si podemos entenderlo o no, pedirle a alguien más que lo use, como mencionaban anteriormente, quizás alguien digamos, más grande o alguien que no se lleva muy bien con la tecnología, porque esto también depende quizás de las capacidades de cada uno. Por ejemplo, yo me he cruzado con gente de mi edad que no casa una, y también les puede facilitar los procesos a esas personas. Estoy leyendo. Sí, bueno, lo que es en Brasil creo que también son bastante más, le prestan bastante atención a estos criterios. Nosotros, bueno, como les contaba, en Mercado Libre Brasil estamos avanzando bastante con varios temas de accesibilidad que tenemos por una cuestión de que nos están multando. Así que, digo, más allá de la multa y más allá de que existen estas organizaciones que se encargan de revisar ciertos sitios para que sean accesibles o no, para que cumplan con una ley, es importante también que nosotros de nuestro lado hagamos contenido que no le genere un problema a otra persona que quizás no pueda acceder y necesita poder acceder. En el caso de los bancos también pasa muchas veces, así que creo que es un poco de todo, un poco de también tener un poco de empatía y pensar en estas cosas, de qué forma podemos ayudar bueno, que todos puedan acceder. Y acá en Argentina la verdad es que no sé, hoy en día no hay mucho, quizás no hay mucho, eh, ay, perdón, mucha reglamentación o no son tan, ay, perdón, no me salen las palabras, pero no son tan Mucha regulación. exigentes. Ahí está, gracias. Ya me quedé sin palabras, ya hablé mucho. Sí, no, yo la verdad es que no vi. Yo sí vi, quizás en algunas conferencias que he ido de otros países que han mostrado, me parece que Suecia también, o en Suiza, las multas son bastante altas a los sitios que no son accesibles y no solamente a sitios quizás gubernamentales, sino a todos los sitios, así que eso depende mucho del país, al menos por lo que yo vi. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Estamos ya casi en hora, pero si alguien tiene dudas puede dejarlas, o también lo pueden contactar a Melu o en el Slack también, y dejar todas las consultas y demás que tengan. Igual chusmen todos los links, esto va a quedar grabado, y también la PPT obviamente disponible. Sí, sí, tal cual. Yo les voy a compartir todo para que vayan chusmeando. Y bueno, como les decía, lo que es accesibilidad es enorme, hay un montón de información, también con respecto a, bueno, el diseño inclusivo, diseño accesible, tanto del lado del contenido, del lado del diseño, del lado de desarrollo hay un montón. Es bastante abrumador quizás de querer entenderlo todo a la primera. Yo sigo aprendiendo todos los días.
Así que bueno, es un proceso. Les quería dejar más o menos las bases para que también vayan entendiendo si ven en algún sitio que son los niveles, que entiendan a qué corresponde y cómo también podemos hacer que se resuelvan varias cuestiones que quizás no tenemos ni idea que estamos haciendo. Bien. Milu, ¿me escuchan ahí? ¿Bien? ¿O no? Bueno, muchísimas gracias por sumarte por la charla, la verdad es que estuvo buenísima. Un montón de información y de cosas copadas para sacar y para implementar en este sitio web. Súper agradecemos por el espacio y el resto nos vemos el sábado de cierre, que si se animan, me encantaría que puedan agregar algo de accesibilidad a sus proyectos, porque nada, va a estar buenísimo, al menos que no sé, en los colores, en que el voiceover pueda leer las preguntas, por ejemplo, del quiz, bueno, lo que se animen, que puedan agregar, ya va a ser un montón. Bueno, gracias también por sumarse